Vera saltó rápidamente a las altas puertas de cristal y sacudió la cabeza y los hombros. ¡Qué ducha! ¿Y dónde estaban sus ojos cuando la gente normal miraba el tiempo por la ventana antes de salir de casa? Bueno, ahora no hay nada que hacer, tendré que caminar así hasta el final del día. Sin embargo, existe la esperanza de que se seque lo suficientemente rápido. Vera Ivanovna subió rápida y firmemente las escaleras y, recuperándose periódicamente, subió al piso correcto. Era una persona respetada, trabajaba en el departamento de Historia del Arte de una universidad local y, por eso, siempre trataba de dejar la huella. No importa cuán en estado estuviera Vera, mantuvo la espalda recta y la sonrisa no desapareció de su rostro. Suena orgulloso. En la cafetería, las chicas del laboratorio llevan mucho tiempo hirviendo un pequeño hervidor eléctrico y ahora solo lo están esperando. Beber té por la mañana antes de correr a los estudios se ha convertido en un hábito y se ha convertido en una de las tradiciones no escritas de la cafetería. Por cierto, no es el peor de ellos. Vera era relativamente joven y, por supuesto, ambiciosa. Y ella acababa de terminar su tesis. Pero ya tuvo suficiente. Hija de padres muy tímidos materialmente, ya estaba feliz de poder vencer la pobreza y el gris que la rodeaban desde la más tierna infancia y saltar aquí al mundo del arte. Vera nació en el año en el que su madre y su padre atravesaban los peores momentos. El país se derrumbó. Fragmentada y partida como una costra, y sobre los restos del pasado, personas como sus padres intentaban construir su futuro, preferiblemente uno feliz. Pero por alguna razón no funcionó muy bien. Su padre, ingeniero y orgullo del Instituto Científico y de Investigación local, se vio obligado a abandonar el mercado. Ahora la esfera de sus intereses giraba exclusivamente en torno a que vendió a quienes querían mejorar de alguna manera las condiciones de su existencia. Mamá estaba sentada con la pequeña Vera, porque en el jardín de infancia el bebé estaba constantemente enfermo. Le gustaba tejer cosas para niños y venderlas colgando anuncios en postes. Pronto aparecieron incluso clientes permanentes a quienes les gustó el producto de la madre de Vera. Eran hermosos y de alta calidad. Y lo más importante. Definitivamente este no fue el caso de nadie más. Cada jersey, chaqueta o chaqueta salió de las manos de la artesana en un único ejemplar. Vera, por lo que recuerdo, estaba en algún lugar en la periferia de los intereses de sus padres. Comió, se vistió abrigada, aprendió lecciones o se sentó hasta tarde a leer un libro. Esto no interesó particularmente a mamá y papá. En algún momento, la niña simplemente tomó las reglas del juego. Y dejé de sufrir por este motivo. En la escuela, Vera estudió bastante bien, se le proporcionó trabajo natural, multiplicado por la perseverancia y un deseo ardiente de salir de la pobreza total que la rodeaba. Y un pequeño pasatiempo de la niña, las clases en el estudio de arte de la escuela, la ayudaron a alejarse de la gris vida cotidiana. Si tan solo entonces una madre segura hubiera tenido la oportunidad de darle a su hija materiales profesionales para el arte y contratar maestros que la ayudaran, entonces habría logrado más. Pero, por desgracia, no existió tal oportunidad. Sin embargo, Vera ya estaba contenta con lo que terminó. La invitaron a estudiar en una verdadera escuela de arte. Ella simplemente asintió con la cabeza y la niña comenzó a visitar este lugar, que ella misma consideraba la cima del Olimpo. Aquí Vera metió la mano y enseñó muchas técnicas útiles, pero claro, la chica ambiciosa quería más. Empezó a trabajar en las pequeñas cosas y, poco a poco, fue juntando dinero para comprarse su primer Malbert, aunque fuera apoyado, pero real. La esperaban en una escuela de arte, donde se la consideraba una de las estudiantes más leales y trabajadoras. Y finalmente, la universidad. Aquí Taverochka pudo revelarse de verdad. En ese momento, papá ya había fallecido.
No pudo sobrevivir a otro derrame cerebral, ya el segundo en su vida. Mamá no se puso triste durante mucho tiempo y rápidamente arregló su vida personal. Vera estaba un poco molesta porque se olvidó tan rápidamente de su padre, con quien vivió durante más de 2 décadas, pero no puedes robar lo que has hecho. Vera, como buena hija, se alegró sinceramente por su madre y empezó a pensar un poco en su vida personal. Aún así, la edad lo permitía y el fin de la universidad estaba cerca. Muchas chicas de su grupo ya han logrado convertirse no solo en caballeros, sino también en cónyuges oficiales. Vera, como persona creativa, percibía el mundo de otra manera, no como lo veían muchas personas a su alrededor. Y a aquellos chicos que intentaron entablar una relación con ella también los veía de otra manera, como ellos mismos buscaban mostrarse ante ella. Vera no necesitaba ir a clubes nocturnos ni comprar regalos caros. Ya tenía suficiente cercanía íntima. La niña buscó encontrar a un hombre así. ¿A quién le interesaría saber qué dibuja, cómo respira, cómo disfruta del olor del rocío al amanecer o intenta inventar una melodía bajo la cual caen los primeros copos de nieve al suelo? Muchos chicos de su entorno simplemente no entendían a Vera. Algunos pensaron que era francamente extraña, y algunos incluso giraron brevemente los dedos hacia el batidor. Para ellos todo era sencillo. Si te gustó la chica, llámala a la discoteca y luego, en determinadas circunstancias, nadie se ofenderá. Vera no podía hacer eso. Buscaba un alma familiar, y antes de iniciar la relación quería asegurarse de que era ella. Vera se recomendó como una chica trabajadora y talentosa, capaz de aprendizaje y visión crítica del mundo de la niña. No es de extrañar que la oferta de ingresar al aspirante y permanecer en el departamento fuera hecha por ella. Vera tomó el caso con entusiasmo y pronto se convenció de que le brinda alegría y le brinda la oportunidad de realizarse. También hubo cambios en el frente de la vida personal, pero, curiosamente, todo empezó con una experiencia muy triste. Incluso se puede decir que todo podría haber terminado en tragedia. Si no Pavel, quien literalmente salvó a Vera. Ese día, Vera decidió que hacía mucho tiempo que no dibujaba acuarelas. Las acuarelas, como sabéis, son en general equipos bastante caprichosos, pero de la naturaleza, en las condiciones del campo y ese capricho. Por lo tanto, Vera se dirigió a la naturaleza como una campaña de combate, donde no hay nada extra, tal vez solo lo necesario y no aprovechado. Vera miró durante mucho tiempo un lindo claro, que estaba ubicado en la orilla de un pequeño río, y simplemente gritó que debía ser capturado desde diferentes ángulos. La niña llegó al lugar sin ningún accidente. Montó un estudio, preparó pinceles y pinturas, calculó aproximadamente la composición y, dudando, decidió dar un paseo por el arbusto disperso que estaba en el campo de visión para ver desde allí. Quizás el ángulo sea más interesante allí. La caminata terminó rápida y tristemente. Ya sea que Vera mirara el pie con atención o no, buscaba detalles curiosos del paisaje futuro, pero el resultado no tardó en demostrarse en toda su belleza. En el primer momento, Vera ni siquiera entendió lo que pasó. Ella solo escuchó un crujido en sus oídos y sintió como su pierna era atravesada por un dolor agudo. En la zona de la articulación del tobillo. Cuando el polvo se extendió ante los ojos, resultó que la Verochka estaba en el hoyo, no ancho, sino profundo, y aquí estuvo de acuerdo gracias a que el hoyo estaba enmascarado desde arriba. ¿No serán cazadores demasiado calculadores que cavaron un hoyo para los animales que no cabían aquí? Ya sea una broma estúpida de alguien o un pozo formado como resultado de procesos naturales de destrucción del suelo, el hecho sigue siendo un hecho. Salir del hoyo sin la ayuda de otros fue difícil para Vera, dado que su pierna no le dolía en absoluto como la de un niño. La articulación lesionada seguía creciendo en volumen, lo que ya indicaba una situación completamente mala para Vera. Por supuesto,
lo primero que le vino a la mente fue pedir ayuda. Pero, ¿con quién? Disculpe, ¿debería contar si subiera a lo más profundo del bosque? Este lugar no pertenecía a los lugares favoritos para los paseos familiares, por lo que era inútil llamar. El teléfono de Verochka, por supuesto, no pudo agarrarlo, y ahora él yacía en su mochila, que yacía en algún lugar junto a Albert en el césped. En general, había algo fatal en esta situación. Al principio, Vera intentó persistentemente pisar el suelo con un pie sano y así trepar. Pero aquí se sintió completamente desilusionada. El suelo era sólido, y si lograba cavar un pequeño camino y luego se quedaba dormido inmediatamente, valía la pena hacer un movimiento incómodo. No estaba tan lejos hasta la cima, pero, por desgracia, Vera no pudo llegar allí. Intentó saltar sobre una pierna y seguir aferrándose al borde del pozo, pero también en este caso la niña quedó decepcionada. Ante Vera, lentamente, en pleno crecimiento, surgió la perspectiva de quedarse aquí a pasar la noche. Después de todo, nadie tenía idea de dónde iba a Etude. Por supuesto, había una pequeña posibilidad de que alguna persona al azar que se hubiera enamorado de este claro pintoresco la liberara. ¿Pero de dónde conseguirlo? Vera se sentó en el suelo y refunfuñó. Si la pierna estuviera sana, aún sería posible intentar salir de alguna manera. Pero con el daño y esa fractura, era en vano esperarlo. Vera no dio crédito a sus oídos por primera vez. No puede ser. ¿Podría venir un hombre aquí? Al parecer, el hombre no sospechaba que en algún lugar había un agujero que podría convertirse en una trampa para él. Se movía por la cima sin techo. Vera escuchó sus pasos, luego más lejos, luego más cerca, y luego aparentemente decidió abandonar el claro. De todas formas, sus pasos comenzaron a alejarse poco a poco de la audiencia de Vera. Pero esta chica no podía permitirlo. No conocerse es su único camino hacia la salvación. Y entonces Vera decidió arriesgarse y dar voz desde el foso en el que llevaba tanto tiempo sentada en la prisión. Lo siento, dijo Vera lo más tranquila y tranquilamente posible. No pudiste venir aquí. Solo ten cuidado, por favor, de lo contrario tú también te caerás. Al parecer, la advertencia fue un poco vaga, porque los pasos estuvieron en silencio durante un rato. Vera incluso logró pensar que una persona desconocida decidió no conectarse con las extrañas voces del subsuelo y dio un escalofrío desde donde venían. Le resultaba difícil juzgar las acciones de esta persona. Probablemente actuaría de la misma manera si cuando llegara aquí, ya hubiera alguien sentado en el pozo. Pero no. Las conclusiones a las que llegó Vera fueron prematuras. Porque pronto se oyeron sonidos suaves y chirridos de ramas sobre su cabeza. Alguien caminaba hacia el hoyo. Solo que ahora no con todo el paso como antes, sino con cuidado. Bueno, Vera quedó satisfecha con esto. Cuando la cabeza de una persona apareció sobre la abertura del pozo, la niña casi se echó a reír. Era un hombre, o más bien un chico joven, pero antes de eso, ondulado y todo algo desordenado. Lo cual fue un poco divertido. La imagen del alumno del botánico se complementó con gafas con un vestido pasado de moda y un suéter con cuello y mangas que se veían por encima del borde del pozo. El joven se llamaba Paul y le informó que ayudaría a Vera a salir. Vera, en respuesta, advirtió a Pasa que tenía la pierna herida y que los bordes del pozo también podrían colapsar. Juntos desarrollaron una pequeña pero bastante eficaz operación de rescate, cuyo resultado se hizo evidente media hora después, cuando Pasa intentó respirar y Vera se aferró a la pierna herida. En el proceso de salir del pozo, quedó profundamente herida y por eso ahora, con todas sus fuerzas, trató de no dejar ir el dolor en los ojos de un joven desconocido. Sin embargo, allí mismo en la tierra se conocieron. Pavel estaba en el claro casi al mismo tiempo que Vera. Quería descansar del bullicio y él.
ruido, no quería pasar el fin de semana rodeado de gente. La niña se sorprendió de que, a lo largo de sus años, conoció por primera vez a una persona que, al menos hasta cierto punto, compartía sus intereses. Fue tan emocionante descubrir algo más por sí misma, que charlaron durante otra media hora antes de que pasa. Notó que su asistente necesitaba ayuda médica. ¿Y qué te pasa en la pierna? ¿Una fractura? ¿Cómo ha ocurrido? Vera le contó al chico todo lo que le pasó a la pierna desde el momento de la caída, y coincidieron en que parece más bien una herida fuerte o, en el caso extremo, una pequeña grieta. Pero la sesión de dibujo definitivamente no será hoy. Necesitamos encontrar formas de salir de aquí. Además, pronto empezará a oscurecer y necesitan llegar al lugar donde puedan encontrar transporte para regresar a la ciudad. Para que Vera al menos pudiera caminar por el sendero del bosque, Pavel tomó todas sus cosas para dibujar y ella se apoyó en sus hombros con una mano. En principio, si no haces movimientos bruscos y te apresuras, ella podría irse. Porque de lo contrario no podrían salir del bosque. Pavel resultó no solo ser una persona cercana a ella por su afición, sino también un conversador muy interesante. Mientras lentamente, paso a paso, cruzaban la distancia del punto A al punto B, Vera y Pasa se conocieron bien y pronto hablaron como dos viejos amigos que no se habían visto en mucho tiempo. Pavel dijo que trabaja en el sector bancario. Pero simplemente porque al alma le encanta caminar por lugares y personas tan desordenados. La naturaleza para un joven era a la vez un descanso y una fuente de inspiración. No, Pasa no se regalaba gente creativa. No sabía dibujar, escribir poemas, escribir música, pero aún así la inspiración para vivir y disfrutar de la vida la recibió precisamente en el césped de la naturaleza. Este chico de limpieza ha estado admirando durante mucho tiempo. Y venía aquí cada vez que tenía un minuto libre. Él no sabía nada del pozo, y es bueno que no la complaciera, porque él mismo podría ser víctima de una trampa astuta. Cuando los jóvenes luchaban por llegar a la central eléctrica, no querían separarse. Pasa asumió la responsabilidad de llevar a Vera hasta la misma casa, porque sería problemático moverse sola, e incluso con un estudio al hombro. Vera ciertamente estaba encantada con la situación y con tal conocimiento, porque de lo contrario le resultaría difícil. En la entrada, muy confiable, los jóvenes intercambiaron teléfonos y Pavel prometió llamarla inevitablemente y lo antes posible. Vera sintió con una sonrisa, aunque en el fondo no creía que ese conocimiento en circunstancias extrañas fuera el comienzo de una comunicación a largo plazo. Baja. Para hacer un pequeño pero agradable regalo. En otras palabras, la estaba cuidando maravillosamente. El joven vivía solo con su madre y de alguna manera no se dejaba mimar por la atención de las mujeres. Por cierto, ganó bastante, porque después de graduarse logró conseguir un buen trabajo. Con Pavel, Vera floreció y comenzó a sentirse como una mujer de verdad. Se alegró de que finalmente apareciera quien se preocupa por ella. Pavel nunca se sintió mal por la propia Vera, sus pasatiempos, a diferencia de muchos de sus amigos que la consideraban demasiado soñadora y poco práctica. Vera pudo soñar y volar en compañía de Pasa. Incluso se puede decir que el amor de este hombre le dio alas a sus espaldas. Esto no frenó la carrera de Vera. Porque tenía un poderoso incentivo para la creatividad. Y ahora han aparecido muchos temas nuevos de discusión con los estudiantes. Vera los llevó a exposiciones y organizó las suyas propias, sugirió mirar obras de arte famosas desde nuevos ángulos y sorprendió a la dirección con fanfarrias inusuales. En una palabra, la vida personal de la niña se convirtió en un catalizador de la creatividad. Vera había pensado durante mucho tiempo en lo bueno que sería entablar una relación. Pasa le parecía un hombre ideal, se mire como se mire. Se entienden perfectamente,
tienen sueños y deseos similares, miran en la misma dirección y al mismo tiempo lograron nunca pelear. ¿No es esta la verdadera felicidad? Se acercaba la celebración del Año Nuevo, y en su alma Vera pensaba cálidamente que en esa noche mágica todavía recibiría la oferta tan esperada de su mano y su corazón. Aún así, ella no tenía muchos años y no quería casarse durante años. En sus sueños ya se había visto a sí misma no solo como la feliz esposa de un hombre bien establecido, sino también como madre de al menos 2 carapuces. Que sin duda se parecerá mucho a papá. Los sueños de Pasa no llegaron tan lejos, evidentemente. Estaba fácilmente satisfecho con lo que tenía en ese momento. Con el cariño de Vera y la oportunidad de verla seguido. Aunque fue en esta noche de Nochevieja cuando su marido anunció alguna sorpresa, que seguro gustará a Vera. La niña decidió que se trataría del anillo tan esperado. Y con gran impaciencia marqué los días en el calendario. Pero la noche de Año Nuevo el milagro no se produjo. Más bien lo fue, pero no en absoluto la escala y el alcance con el que soñaba Vera. Pavel sugirió ir a vivir juntos y contó que incluso logró alquilarles un apartamento. Pequeño, de una sola habitación, pero en un buen barrio y perfectamente amueblado. Hay todo para nuestra comodidad con usted. Le dijo a su amante y apretó a la chica contra él. ¿Cómo te gusta esta idea? Vera fingió que esto era exactamente lo que soñaba y deseaba. ¿Y qué más le quedó a la niña? No salte sobre el cuello de un hombre exigiéndole que se case con ella de inmediato. Entonces tomó otro medio año. Vera y Pavel vivían bajo el mismo techo, todavía no se peleaban y vivían bien en la casa. Vera incluso encontró algunas ventajas en el hecho de que aún no están firmados. Tienen algo por qué esforzarse, porque después de registrar el matrimonio, Vera escuchó historias similares, los hombres a menudo comienzan a considerar su misión cumplida y se tumban en el sofá, independientemente de cómo se comportaron antes. Sin embargo, Vera se preocupó en vano. Pavel ya le habría hecho una propuesta hace mucho tiempo, si no fuera por pero simplemente verse obligado a proporcionar vivienda a la futura familia. ¿Dónde más estaría sin él? Y esperó el momento conveniente para contratar en el banco donde trabajaba una hipoteca al porcentaje óptimo. Y finalmente, cuando el sol primaveral ya calentaba la tierra, pero aún no tenía tiempo de cubrirla con un calor insoportable, sucedió. La propuesta de Pavel no fue. Miró a su novia y habló con seriedad, lentamente, en voz baja, con ansiedad. San, ¿es hora de que decidamos contigo? Casémonos ya, sobre todo porque ahora viviremos ¿dónde? Así que ahora les diré lo que logré hacer. Vera no podía sostenerse en sus manos y sonrió amplia y abiertamente. Estaba bastante emotiva, ya que muchos artistas son humanos, y sus sentimientos eran bastante malos. Sin embargo, Pavel solo estaba contento con una manifestación de alegría tan sincera. Se decidió celebrar la boda en julio, sin ponerlo en duda. Y ahora, cuando él. Vera Ivanovna ya va a la universidad con un nuevo estatus. Ahora ella es una mujer casada. Y Vera quedó completamente satisfecha con su destino. Le gustaba cuidar a su marido y aportar belleza a su apartamento recién adquirido. Le gustaba inventar platos deliciosos según recetas increíbles. Incluso le gustó entender que ahora es la esposa de Pasa y él la necesita. Lo apoyaron en términos de relaciones y finanzas, pero aún así Pavel recibió un salario mínimo. Parte de su dinero lo gastó en el banco como hipoteca, pero Vera también ganó una buena cantidad de dinero en su lugar de trabajo. La joven incluso intentó aumentar sus ingresos, aceptó trabajos a tiempo parcial y horas extras para que Pavel y su familia no se arruinaran por falta de dinero. Con los niños, los jóvenes decidieron no apresurarse.
Ambos entendieron que la forma de vida cambiaría irreversiblemente, y eso significa que todavía pueden esperar. Pasa le ha dicho repetidamente a Vera que definitivamente se convertirán en herederos, pero solo un poco más tarde, cuando se valgan por sí mismos. Soy un hombre y es mi deber mantener a nuestra pequeña familia financiera. Daremos a luz cuando al menos bajemos el pago del apartamento. O vendrá con nosotros alguna inestabilidad o enfermedad, ¿y qué haremos entonces? Y Vera estuvo de acuerdo, comprendió y aceptó. Si Pavel así lo quiere, que sea como él dijo. Además, esto les da a sus familias la oportunidad de no sentir las rutinas de la vida en común y su vida no se vuelve aburrida. Los fines de semana, los jóvenes podían, libres como el viento, viajar a la ciudad vecina para asistir a una exposición de arte moderno. Solo mira. Y podía coger billetes de tren para la capital, porque allí estrenó el nuevo ballet. Una vez al mes, Vera y Pasa se permitían ir a un restaurante bueno y caro y celebraban cada premio recibido por Pavel en el trabajo con un viaje a la zona de descanso del país. No hubo problemas ni ansiedad. A Pavel y Vera les gustaba esa vida. Los primeros problemas en la relación entre Pavel y Vera sucedió solo cuando la niña dudaba de que todo iba según lo planeado. Se pudo descartar una pequeña náusea por la mañana con ganas de envenenarse o algo así, pero pronto el retraso también se unió a ella. Y luego quedó claro que Vera estaba embarazada. Al principio, la joven no supo cómo reaccionar ante esto. Por un lado debe estar feliz, ¿no? En las películas, en libros y programas de televisión, las mujeres siempre están felices de poder darle al mundo una nueva vida. Además, ella, Vera, tiene la suerte de casarse con el mejor hombre del mundo. ¿Y Pavel no puede estar feliz de tener un bebé en el futuro? Pues sí, claro que tendrán que cambiar su estilo de vida. Pero al fin y al cabo, algún día será necesario volver a abordar esta cuestión. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora, cuando la propia naturaleza los bendecirá tan generosamente? Karol Pavlik no compartió su opinión. Además, el hombre creía en general que Verochka lo hacía a propósito, en contra de sus planes y acuerdos. Le dolía tener un hijo. Tales sospechas resultaron más ofensivas para Vera que Pavel dijo parcialmente la verdad. Ella no rechazaría la oportunidad de tener un bebé. Aún así, Vera entendió que era una mujer y que la edad femenina en la edad de parto es mucho más corta que la masculina. Tal vez quiera tener hijos después de unos años y no lo conseguirá. Trabajando en un colectivo de mujeres, no escuchó nada en su momento de fe. Por eso consideraba este embarazo un regalo del destino sin exagerar y, por supuesto, quería preservarlo. Pavel se opuso tajantemente a tal giro de los acontecimientos. Consideró que ahora no pueden distraerse con el parto y es necesario trabajar en el tema. ¿Imaginar algo de ella misma en este mundo? Vera, por ejemplo, necesita terminar su tesis y defenderla. Defenderlo no significa que no esté embarazada. Necesita seguir construyendo su carrera en el banco, porque si se detiene, lo trasladarán rápidamente y listo. Pasa no ve muchos logros profesionales importantes. Vera escuchó a su marido y no entendió que había logrado hacer mal para enojar tanto a Pavlik. ¿Es realmente un problema para un bebé que ya vive en él? Sobre todo porque no son adolescentes los que tienen citas con un topo, sino personas bastante adultas e independientes. Pero no. Ninguno de los argumentos impresionó a Pavlik. Se alejó de Vera hacia la pared y demostró a todos que no tenía intención de volver a discutir más el tema. Vera sufrió y sufrió. Ella entendió perfectamente que su marido ni siquiera lo insinuó, sino que habló en un texto abierto. Haz algo con este embarazo. No tenemos tiempo en este momento y no lo necesitamos. Podemos arreglárnoslas fácilmente sin este niño. Por la noche,
Vera lloró, incapaz de contener tal manifestación de tristeza. ¡Cuánta fuerza! ¿Necesitas para resistir a Pablo y convencerlo de que no sucederá nada catastrófico en su familia con el nacimiento de un bebé? Muchas familias, incluso al revés, empiezan a entenderse mejor. Así es como ellos y Pasa definitivamente aprenderán a vivir no juntos, sino juntos, y todo estará bien. Pero pasó una semana y Pavel comenzó a amenazar abiertamente a su esposa. Tampoco era una persona estúpida y comprendió que pronto el tiempo para tomar una decisión simplemente se le acaba. Él mismo. Especialmente inició una conversación con Vera de que definitivamente se convertirán en padres. Pero no ahora, sino más adelante. Un poco más tarde. Porque de momento el niño no llega a tiempo. Es necesario entender. ¿Pero qué pasa si no puedo dar a luz a un niño? Con lágrimas en los ojos, Vera le preguntó a su marido, sin entender cómo Pavlik puede ser tan fuerte ante sus necesidades. Paró al hombre. Ahora la medicina hace tales milagros. Simplemente te quedas dormido y cuando te despiertes no habrá ningún problema. Bueno, querida Vera, no seas tan dura contigo misma. Solo lo empeoras para todos, ¿sabes? Vera tuvo muy poco tiempo para tomar una decisión. Pavel claramente le permitió comprender mejor sus perspectivas. O ahora está abortando, es decir, elimina, como él dijo, las consecuencias de su inexactitud y luego continúan viviendo en matrimonio. Si Vera está categóricamente en contra del aborto, entonces él no quiere conocerla con un hijo. Otra opción que Pavlik le ofreció a una joven que no podía o no quería, a pesar de todo su sufrimiento y lágrimas. Vera pensó durante mucho tiempo, dudó. Quería vivir con su marido, pero aún así entendía que de por vida esto puede resultar infructuoso. Los niños no eran para ella solo algo sin importancia, sino, en el pleno sentido de la palabra, el pilar más importante de una existencia feliz. No podía imaginar la vida sin niños. Pero ella tampoco quería vivir sin su amado Pavlik. Con gran pesar, Vera tomó una decisión. Ella tendrá un aborto. Pasa prometió que esto sería solo una vez y que ya no lo necesitaría más. Entonces apagarán un poco más la hipoteca. Vera defenderá su tesis, tal vez ahorre un poco para su propio coche y luego tendrá todo el derecho de ir tras el bebé. Y aquí no hay que esperar mucho, solo 5 años, y este es el máximo, y eso es menos. Vera decidió e hizo lo que le exigía Pavel. Esperaba que una vez hecho todo, habría amor y ternura en la relación con su marido, pero no. Las relaciones eran tensas e incluso algo distantes. Todavía se sentían bastante bien y cómodos juntos, solo que Pavlik era muy cuidadoso con ella, y esto no se lo podía ocultar a Vera. La joven se calmó y quiso creer que con el tiempo todo volvería a su círculo, pero por alguna razón ella misma no lo creía demasiado. Y entonces el mundo que rodeaba a la joven empezó a colapsar. Primero, subió la temperatura, que no podía ser derrotada por nada. Luego sintió un fuerte dolor en el estómago. Vera fue llevada a una ambulancia, porque los médicos decidieron que el estado de la joven tiene relación directa con el aborto realizado recientemente. En realidad, así fue. Y así lo confirmaron en el hospital de maternidad. Durante la operación se produjo una infección. Por supuesto, ya era difícil culpar a alguien en particular, porque el aborto en sí se realizó en un plazo bastante largo y aún no habían pasado ni un par de días, pero el hecho seguía siendo un hecho. En la casa de maternidad, una mujer joven intentó recibir tratamiento, administrarle antibióticos y hacer algo, pero, lamentablemente, sin éxito. Tuvieron que sacar a la madre de Vera. Cuando una joven recobró el sentido después de la anestesia y le dijeron que habían realizado tal operación, que lloró, leyó y gritó.
Incluso su marido, a quien excepcionalmente se le permitía ir a la sala de la fe, dijo que no esperaba tal reacción. Pablo trató de consolar a Faith, pero resultó que era francamente débil. Las palabras del joven de que todo definitivamente se arreglará y será bueno no llegaron a la conciencia de la fe. Hay algo fatal en ella, se rompió para siempre. Y para arreglar su alma, ni un solo médico la habría aceptado. Vera fue dada de alta y regresó a casa para sentarse durante días en el sofá de la habitación o en el rincón de la cocina, observando desde la pequeña ventana cómo los niños vecinos corrían por el patio de recreo. Envidiaba a las madres que iban en cochecito con los niños por las calles. A veces se despertaba con la sensación de que su propio hijo duerme cerca y se queja. A veces le parecía que escuchaba el llanto de un niño. Es decir, desde el momento de regresar a casa, el idilio familiar fue en verano, como si nunca hubiera sucedido. Vera Ivanovna renunció a su trabajo. Ella simplemente no salió del hospital, e incluso para obtener un libro de parto, Pavlik tuvo que conducir hasta allí. Por supuesto, todos los empleados jóvenes del departamento sintieron lástima por Vera, especialmente porque ella ocultó a todos sobre el aborto de Vera. Los empleados pensaron que Vera simplemente había perdido a su hijo y, además, tuvo que someterse a una operación para extirpar el útero. Al principio, Pavlik aceptó valientemente que su esposa siempre está de mal humor y lo mira con malicia, pero últimamente comenzó a enojarse. Ella hizo algo todo el día. Fue difícil cocinar al menos algunos pasteles. Las afirmaciones de Pavlik eran difíciles de alcanzar al nivel de la fe. ¿Qué quiere este hombre terrible de ella? ¿No fue ella a su casa? ¿No mató a su propio hijo en el útero a petición de Pasa? ¿Qué más puede exigirle si ella nunca podrá concedérselo? Pavlik estaba enojado. Pauline exigió que cuando volviera a casa, su esposa prepararía lo mismo que antes, cuando siempre había el primero, el segundo y el postre en la mesa. Pauline insinuó que ahora estaba trabajando y pagando la hipoteca solo, lo que significaba que tenía que hacer las tareas del hogar, el deber de fe y nada más. Pero la joven no tenía nada especial que hacer ante su marido. Era una lástima que prestara atención a esas nimiedades. Pavlik comenzó a quedarse en el trabajo porque se le había confiado la documentación de otro departamento. A Vera no le importaba lo que hacía su marido en el trabajo. Estaba tan inmersa en sí misma que a veces no le importaba aunque fuera en el patio de noche o de día. Mecánicamente hizo lo que tenía que hacer y se calmó hasta el momento en que fue necesario preparar la siguiente cena o almuerzo. Por supuesto, no hubo ningún indicio de calidez y cuidado mutuo en la relación de los cónyuges. Además, Vera casi dejó de dibujar. A menudo quería hacer al menos un pequeño boceto, al menos un boceto con lápiz, al menos algo. Se acercó a la mesa, tomó un lápiz o un marcador en la mano e inmediatamente se lo puso. La joven se sintió traidora a su hijo por nacer. Y por lo tanto no podía hacer nada más. Su alma fue encerrada con candados y no se preveía el fin de esta prisión voluntaria. Se oyeron tormentas de nieve, se celebró el Año Nuevo en todo el país, llegó el primer calor primaveral y el ánimo de la fe empezó a cambiar. Por supuesto, todavía le gustaba sentarse sola y mirar por la ventana, pero aún así, el cuerpo joven se hizo cargo. Volvió el deseo de vivir. Un día Vera sorprendió a Pavel con los cambios que sucedieron en ella. Por ejemplo, consiguió un trabajo. Por supuesto, no aquel con el que la niña se fue una vez. Ahora la joven trabajaba como barista en un pequeño y acogedor café no lejos de casa. A ella le gustaba el trabajo, también generaba ingresos, por eso Vera fue con mucho gusto. Y Pavel no pudo evitar notar que su esposa literalmente sobrevivió. Además, Vera cambió su peinado y peinado,
reformuló completamente su propio guardarropa y también comenzó a trabajar como voluntaria en el refugio de animales los fines de semana. Al principio parecía que Pasa y Vera todavía tenían posibilidades de llevarse bien algún día. En cualquier caso, la joven estaba segura y decidida a hacerlo. Pero Pavlik, por desgracia, ahora pasaba mucho más tiempo en el trabajo que comunicándose con su esposa. A veces Vera comprendía que ese era el final. Y entonces su decepción no tuvo límite. ¿Cómo y por qué sucedió que por Pasa ella sacrificó todo lo que tenía y todo lo que podría tener, y él se comporta como si fueran extraños? Pero nadie pudo darle una respuesta a esta pregunta. El propio Pasa abandonó diligentemente las conversaciones sobre temas personales y Vera no se atrevió a insistir en hablar con él. Una vez Vera decidió que era suficiente. Ella vive en este apartamento, que se llama Muebles, y Pavlik, como esposa, no ha mostrado interés durante mucho tiempo. Entonces, ¿por qué fingir que son amables el uno con el otro y que se necesitan si puedes terminar con todo ahora mismo, de inmediato, si ella no lo necesita? Si ella es demasiado en su vida, ¿entonces qué? Ella tendrá que irse. Vera ni siquiera iba a compartir el apartamento que había comprado en el matrimonio. Que Pavel se quede. Cuando el hombre regresó del trabajo, al principio no se dio cuenta de que faltaba algo en el apartamento. Simplemente decidió que hoy Vera fue al café para el segundo turno. Esto sucedió a veces. Vera fue muy receptiva y aceptó fácilmente la solicitud del empleado de las niñas de reemplazarlas. Si necesitaban huir por un tiempo. Pero el tiempo pasó, las manecillas del reloj de la cocina marcaban la primera mitad del 10 de la tarde, luego la mitad del 11 y finalmente la medianoche. Aquí Pasa ya estaba realmente preocupado. No puede ser que Vera estuviera todavía en el trabajo, porque el café lleva mucho tiempo sin cerrar. Algo está mal aquí. El teléfono de Vera no contestó, estaba apagado. Y la señal de alarma se encendió en la cabeza del joven. Pavlik se dio cuenta de que era necesario buscar a Vera. Es más, la fuga del vestuario le permitió comprender. Ella empacó cuidadosamente sus cosas antes de dejarlo. ¿Podría realmente su esposa dejarlo? Increíble, impensable, imposible. ¿Vera podría hacerle eso? Desesperada, Pavel comenzó a murmurar y a tratar de conocer la fe de sus amigos y colegas. A pesar del tiempo tardío, los llamó uno a uno con un único gol. Para saber si Vera le había contado algún plan para la velada y su partida. Pero nadie pudo o no quiso ayudarla. Todos respondieron que ellos mismos no eran conscientes de su deseo de dejar a su marido. Muchos sugirieron esperar hasta la mañana para saber a dónde iría del trabajo. Definitivamente vendrá. Pero el hombre no podía ni quería esperar tanto. Luego se subió a un taxi y se dirigió a la única persona que podía ayudarle a aclarar lo que estaba pasando. Esta era la madre de Vera. Aunque había vivido muchos años con su segundo marido, todavía no podía evitar estar al tanto de los planes de su hija. ¿Y a dónde podría ir Vera? Solo a su madre por las noches, mirándola de otra manera. Aquí el cálculo de Pablo resultó completamente correcto, porque encontró a su esposa en la cocina de casa de su suegra. Por supuesto, Vera se mostró reacia y dijo que no quería hablar con él, pero Pavlik insistió. Definitivamente necesitan hablar. Si no quiere hablar ahora, déjela que llame a un momento y lugar en el que esté lista para hablar. Y Vera se rindió. Tenía muchas ganas de sumergirse en esa atmósfera mágica de días olvidados hace mucho tiempo, cuando parecían estar respirando el mismo aire que Pavlik. Sus cónyuges empezaron a hablar allí mismo, sentados en la cocina, de todo. Vera entre lágrimas le recordó a su marido que ahora no lo necesita, porque nunca podrá darle un heredero. Pavlik presionó a su esposa que lloraba y le susurró que la necesita en este mundo.
Y nadie más lo necesita. Que todos los niños del mundo, su presencia o ausencia, no le harán renunciar a su amada niña, solo de esta manera y no de otra. Vera no sabía si creerle o no. Por supuesto, el corazón de la mujer, cayendo sobre las hojas de los cumplidos, se esforzó por volver a creer y sentir la felicidad, pero aún así la joven se esforzaba. Esto no es real. No es de un corazón puro, ni de toda el alma. Pavel lo dice simplemente porque está acostumbrado a su presencia constante en casa, y ahora no le resulta fácil aceptar que ella no estará allí. Ella es simplemente conveniente para él, como lo son las cómodas sillas o su taza favorita. Casi antes del amanecer, Pavlik y Vera hablaron tranquilamente en la cocina, y por la mañana los primeros rayos de sol apenas brillaban en el horizonte. El hombre y la mujer, silenciosamente, pisándole los talones, para no molestar a las amas de llaves, abandonaron la hospitalaria casa. Pavel logró persuadir a Vera para que regresara con él, a pesar de que nunca tendrán hijos. Bueno, piénsalo, es un gran problema, le dijo. Así que, si quieres, tomémoslo del orfanato. De lo contrario, viviremos de nuestro propio placer. ¿Quién nos lo prohibirá? Vera, por supuesto, estuvo de acuerdo en que esto también se podría hacer. Estaba lista para regresar y olvidar todos esos meses de alienación que destruyeron una pareja aparentemente fuerte. De hecho, también le resultaba insoportable pensar que ahora tendría que cambiar toda su vida. Trabajo, lugar de residencia, círculo comunitario y todo lo que le fuera caro. Pavlik cumplió su palabra. Todavía vivían. Porque Berín y Tutnik dejaron de quitar el polvo en algún lugar del armario y ella empezó a salir a la naturaleza con su marido. Sí, y recordaron sus otras aficiones. Pavel solo se alegró de volver a ver la felicidad en los ojos de su esposa, y no perdió ni un segundo por haberla persuadido una vez para que regresara. Estaban felices. Vera volvió a cambiar de trabajo y encontró un lugar maravilloso y sin polvo en el Museo de Bellas Artes. Aquí podría revelar plenamente sus talentos y demostrar de lo que es capaz. Comenzó a trabajar como guía turística y pronto fue ella quien intentó personalmente atraer grupos enteros de turistas. Pavel todavía ganaba bien en el banco y casi liquidaron la hipoteca. Ahora tenían planes grandiosos, más que los cónyuges construyeron antes. Que en cuanto realicen el último pago podrán permitirse el lujo de ver mundo y a todas partes viajarán en clase business. Marido y mujer han elaborado planes, uno mejor que el otro. ¿A dónde irán y qué verán, qué souvenirs se llevarán y dónde colgarán las fotografías impresas del viaje? Se podría decir que Vera realmente creía en ese momento que su familia es simplemente perfecta. Pero llevan años viviendo así, ¿por qué no vivir así durante otro más? Pero son jóvenes, sanos y pueden permitirse gastar dinero en ellos mismos y en sus aficiones. No, no digas eso, pero había ciertas ventajas en este puesto. Pavlik, al ver lo inspirada que a veces dibuja Vera, también comenzó un pequeño pasatiempo y comenzó a ir a pescar periódicamente. No iba allí con frecuencia, aproximadamente un par de veces al mes. Pero el pescador se mostró interesado e incluso autosuficiente. La casa a orillas del río la alquilaba un hombre, donde a veces se quedaba a pasar la noche. Vera con facilidad y alegría dejó que su marido se dirigiera a donde estaban las famosas y conocidas lonjas de pescado. Y al mismo tiempo se limpiaba las plumas, visitaba el salón de spa y recibía masajes, tomaba un curso sobre procedimientos de restauración capilar o se permitía dedicar tiempo a una manicura con una taza de café. Es decir, el barco familiar se recuperó rápidamente de la lluvia y volvió a emprender su rumbo. Ninguno de los cónyuges recordaba esos meses difíciles. Y Pavel y Vera estaban llenos de optimismo. Para la joven, su marido se convirtió en un símbolo de fiabilidad, apoyo y participación invisible pero constante en sus asuntos.
Para Pavel, Vera fue una musa y una inspiración. No pensaron en su existencia el uno sin el otro y aprendieron perfectamente a lidiar con lo que nunca tuvieron y nunca tendrán. Una vez le ofrecieron a Vera organizar su exposición personal en el museo donde trabajaba. Este evento debía coincidir con el aniversario de la existencia del museo como institución cultural, y el trabajo de los empleados se integró de manera muy orgánica en el concepto de festividad. Por supuesto, Vera deseaba desesperadamente organizar una exposición así. Por supuesto, es personal. No todos los artistas son dignos de esto. Por eso se valora su nivel y sus obras se consideran bastante dignas. Y también habrá televisión. Vera soñaba con volver a casa. Ahora necesitamos cocinar algo más sabroso y servir una cena festiva. Hoy le dirá a Pavel que su esposa pronto tendrá que organizar y realizar su propia exposición personal. Y este es un evento real. Además, Pasa puede ofrecer algo interesante. Me duele que sea demasiado para paseos no estándar. Juntos no harán el evento, sino un caramelo. Pero a la hora de trabajar, el marido no vino. Al principio Vera no se preocupó demasiado. Sin embargo, el trabajo de Pavel es responsable y a veces llega tarde. Pero una hora o dos después ya no estaba allí. Y el hombre no contestó el teléfono. De alguna manera fue extraño para Vera y muy inusual. Pavel era y para que desapareciera, Vera empezó a preocuparse. Sin embargo, Pavel la alcanzó rápidamente y recordó que ahora están a finales de mes, que los están golpeando con documentación de informes y que el Banco Nacional también publicó nuevos formularios el día anterior, tampoco es un resultado. Vera, que ya se había olvidado de la exposición y pensaba, ahora solo quería una cosa, que su marido volviera antes a casa. Pavel dijo que hoy sería tarde y que Vera sería mejor no esperarlo, sino irse a la cama, digamos, por la mañana es más sabio que por la noche. Vera puso con cuidado la cena festiva en el recipiente. Y lo envió a la nevera. Cuando regrese del trabajo, se calentará y comerá. Probablemente Pavel tenga razón, no lo esperes. Puedes hablar de todo por la mañana, con la mente fresca. Será mejor para ella y para el hombre que está todo el día en el trabajo, pero seguro que está agotado y extremadamente cansado. Vera extendió la cama y se acostó. Durante un rato también observó cómo se movían por el techo las sombras de la granja de coches que cruzaban el patio desde fuera, y luego el sueño de una joven. Vera se despertó como un empujón y no pudo entender lo que realmente pasó. Tuvo un par de minutos para pensar. Su marido dijo que hoy volvería tarde y que, aunque necesita dormir y recuperar fuerzas, mañana empezará a trabajar para su primera exposición personal. Pero el sueño no llegó a Vera. Cuando ya estaba dormida y se preparaba para caer en los brazos de Morfeo, crujió la llave del pozo cerrado. El corazón de Vera estaba feliz de golpear. Pablusa ha vuelto. Es maravilloso que no duerma como una foca. Ahora podrá darle de cenar a su marido, a pesar de lo tarde que es, y luego se tumbarán juntos a descansar. Pero mientras Vera pensaba en cómo levantarse de la cama, quedó claro que Pavel estaba hablando por teléfono. Él repetidamente fue. ¿Qué más puede hacer ella en un momento así? No tiene ni un gatito ni un niño. Ella solo está durmiendo. Te acuestas y saludas a tu hijo de parte de tu papá. Le prometí hoy que vendría el fin de semana, así que definitivamente vendré. Que ni siquiera se preocupe y no se preocupe. Besarlos a los dos. Vera literalmente se apedreó presionando su almohada. Ella no podía entender lo que estaba pasando aquí. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué escuchó ahora? Intuitivamente, Vera sintió que ahora era imposible darse cuenta de que no estaba durmiendo. Que el marido se asegure de que ella, como él dijo, estaba durmiendo.
Porque no tiene ni un niño ni un gatito. Y esta comparación le dolió tanto que casi le hizo la voz ronca. ¿Y qué dijo de su hijo? ¿Qué hijo? ¿Qué y a quién le prometió a su padre? En realidad, Vera no era tonta, y más aún, ingenua. Por lo tanto, toda la esencia de lo que le acababa de decir a Paul le quedó clara como un día blanco. Aunque ella no quería aceptar la verdad. Aunque se pensaba que Pavel quería decir otra cosa, el hecho siguió siendo un hecho. El marido le oculta algo importante, algo que ella simplemente necesita saber. Vera casi decidió levantarse en ese momento e ir a la cocina a pedirle explicaciones a Pavel, pero el marido entró él mismo en el dormitorio. Se sentó tranquilamente en el borde de la cama, se desvistió y se acostó a su lado. Antes, la propia Vera seguramente se acercaría a su marido para darle besos o abrazos, pero ahora yacía como congelada. Vera no podía ordenar sus sentimientos y su corazón latía tan fuerte que temía que Pavel escuchara esto y comprendiera que no estaba durmiendo en absoluto. Pero Pavel, aparentemente, se mostró completamente indiferente a lo que le estaba pasando a su esposa, porque él, con un sentimiento de gran sufrimiento, se volvió hacia el otro lado y casi de inmediato roncó. Solo Vera no pudo dormir hasta la mañana. Se volvió de lado y se frotó los ojos, pensando todo lo que oía. Por la mañana, Vera no se levantó de la cama media hora antes de lo necesario para prepararle café a Pasa y prepararle el desayuno. Se reprendió a sí misma con mala autoestima y dolor de cabeza. Pavel, en respuesta, rodeó a su esposa con cuidado y atención, la abrazó, la besó, lo miró a los ojos y deseó un mantendré mi teléfono cerca en el trabajo. Si necesitas algo, llámame inmediatamente. Instigó a Vera. Y en general, cuídate. Quizás no quieras ir al museo hoy. Estarás acostado un par de días en casa para no enfermarte. Hace un tiempo Vera habría hecho lo mismo, pero ahora no. Para ella era vital estar entre la gente, para al menos por un tiempo distraerse de ese terrible y ardiente dolor del alma, que la torturaba constantemente. Pero la joven no podía entender qué había pasado en su relación con Pavel y qué hacer con ella ahora. ¿Y qué estaba haciendo ayer en el trabajo? Vera habló tranquilamente con Pavel y observó atentamente a su marido. Parece que volvió muy tarde, ¿no? Los ojos de Pasa se cerraron y sus manos comenzaron a mezclar el café con una cucharadita de azúcar. Vera notó estos cambios en sí misma, pero siguió esperando una respuesta como si nada hubiera pasado. Desde fuera, ella no dijo nada sobre lo dolorosa que estaba ahora. Sí, el trabajo es una situación difícil. Pasa inmediatamente comenzó a hablar. En todas partes soy uno como en cada barril de un enchufe. Y luego hazlo también. Entonces sí, sucedió. Por cierto, si no te importa, quería ir el fin de semana a la Lawn of Nature. Descansar del trabajo de los justos, por así decirlo. Me relajo, tomo café, bebo trigo sarraceno con patos. ¿Será hermoso, vale, Vera? Antes, Vera simplemente asentía y sacudía los bigotes de la cabeza de su marido. Pero ahora, tras la audiencia de ayer, Vera no se apresuró a dar el visto bueno. ¿Qué dijo allí por teléfono? ¿Vendrá con su hijo el fin de semana? Excelente. Parece que es necesario dejar a Pavel en compañía de Pesca. Por primera vez en su vida juntos, por el bien de la diversidad. Querido. Vera estiró sus brazos hacia Pasa desde atrás. Estoy tan solo sin ti durante días. Vayamos a pescar juntos. Por favor, estemos juntos. Vera y Griva miraron a sus maridos, aunque lo máximo que querían era montar un escándalo. Pero el papel, sea bueno o malo, debe desempeñarse hasta el final. Pasa de repente se echó hacia atrás y la joven inmediatamente sintió que sus músculos se tensaban.
El hombre se puso nervioso, preocupado. Está claro que algo anda mal aquí, está tratando de ocultar algo. ¿Por qué necesitas ir allí? Es aburrido, es formal. Intentó convencer a su esposa Pavel de que no lo hiciera. Y, en general, la pesca es un pasatiempo puramente masculino. No tienes nada que hacer allí, y eso es todo. Estoy ahí, estoy descansando de todos. ¿Por qué te arrastrarías conmigo al abismo para sentarte y mirar la piscina? Pero Vera ya no pudo vencerlo. Se dio cuenta de que no era por una buena vida ni por una gran sinceridad que Pavlik fuera poseído como un ladrón atrapado en el fuego. Entonces debemos continuar. Él está ocultando algo. Y este algo puede ser muy importante para ella. Sabes, creo que deberíamos pasar más tiempo juntos. Se lo dijo muy en serio a su marido. Porque últimamente no hemos hablado mucho. Así que voy a solicitar este viaje y tú puedes ir allí cuando quieras. Si no lo haces, me ofenderé, ¿entiendes, Pavlik? Puedo dibujar allí con placer, con el culo en la mano. Fue una pena mirar el rostro de Pavlik. En unos momentos, todas las emociones que el hombre estaba viviendo en ese momento se reflejaron en él. Miedo. Sospecha, ansiedad. Vera decidió presionar al hombre para que tomara la decisión correcta y le recordó que se habían conocido en la naturaleza, lo que significa que para ellos es el lugar perfecto para pasar el fin de semana. Por así decirlo, para recordar dónde comenzó su amor. Pasa, sin embargo, recordó algo más, porque el café en una pequeña taza de porcelana blanca se terminó de un solo sorbo, y el hombre se puso de pie de un salto gritando que definitivamente hablarán más tarde, que llega, por así decirlo, tarde al trabajo. Hablarán de todo por la noche y Vera está esperando. La mujer acompañó a su marido hasta la puerta y apenas se sentó en el suelo, justo en el pasillo. Esta mañana hubo muchas pruebas para ella. Bueno, por la noche, hay que decirlo, no será mejor. Un día tuvo que llevar a Pavel al agua y era mejor hacerlo inmediatamente. Vera tenía todo en el trabajo. Incluso aquello por lo que estaba tan sinceramente feliz ayer no podría complacerla hoy. Los peores sentimientos los superó la joven. Sobre todo, estaba enganchada a su hijo. Y el hijo a quien vendrá el padre. Y podrían tener un hijo con Pasa. Ya iría al jardín de infancia. Estaba contento con los poemas de sus padres bajo el árbol de Navidad y no quería comerse las gachas de sémola. Pero, por desgracia, no tiene hijo ni hija, y solo hay oscuridad y una tristeza sin vida. Pero aparentemente Pavel no se quedó ahí. No importa lo doloroso que sea creer y comprender esto, la verdad debe mirarse a los ojos. Si resumimos todos los días y las noches de su repentina agenda ocupada en el trabajo, la imagen será muy interesante. Esa noche, Pavel volvió a advertir a Vera que llegaría tarde al trabajo de labral. Pero la joven ya sabía qué hacer. Ella lo escuchó obedientemente, colgó el teléfono y se dirigió directamente al edificio de la oficina de Pasca. Un edificio completamente oscuro en el que no brillaba ni una sola ventana, porque todos los empleados hacía tiempo que se iban a casa. Vera miró el banco oscuro frente a ella y quiso llorar. Pero las lágrimas, por desgracia, no brotaron de sus ojos. Ahora solo quedaba esperar el regreso del marido de donde tomó la costumbre de pasar el tiempo. Pavel esperaba aparecer como ayer, tranquilo y desapercibido, con la esperanza de que su mujer llevaba mucho tiempo durmiendo. Pero tan pronto como el hombre cruzó el umbral del apartamento, quedó claro que estaba equivocado. Y había algo en esa mirada que hizo que Pavel se alejara de su esposa. Algo que no pudo clasificar. Algo que realmente lo asustó y excitó. Al ver que Pavel ya había abierto la boca para empezar a contarle sobre su parto, Vera levantó la mano y oró. Pasa, no mientas, ¿vale? No.
Sé muy bien que no estabas en el trabajo, así que déjalo limpio. Pero él no iba a darse por vencido tan fácilmente. ¿Quién es ella, esta Vera, para cumplir sus órdenes? Pavel rápidamente recuperó el sentido y comenzó a dar órdenes a su esposa. ¿Y por qué estás sentado aquí? Ahora comeré y dormiré, y tú te vas. ¿Qué quieres saber de mí? ¿Cómo se gana la vida un hombre de frente y el de su familia? ¿Quieres saber exactamente esto? ¿Y qué familia? Pavlik. Vera estaba interesada en esa voz, de la cual el cabello de Pablo se convirtió en un roble en el peine. ¿Puedes contarnos más al respecto? Pavel ya comprendió que algo estaba sucediendo fuera de lo común. Su esposa, con quien estudió juntos durante años, no puede hablarle así. ¿Quizás Vera lo sepa? ¿Sabe ella que él intentó con tanto cuidado esconderse de ella? Sí. ¿Dónde puede saberlo? Ella no podrá descubrirlo. Y no olvides hablar de tu hijo. Vera añadió en voz baja, notando cómo Pablo se conmovió con estas palabras. Entonces ella fue al grano. Pero fue tan insoportablemente doloroso. Pablo entró primero en la habitación y luego, una vez decidido, regresó a la cocina. Allí se desplomó literalmente sobre la mesa. Y, inclinándose sobre su cabeza hacia el frigorífico, le contó a Vera una historia que le hizo querer llorar y gritar. Resulta que mientras Vera estuvo desaparecida hace varios años después del aborto y la pérdida de la oportunidad de ser madre sin ver la luz blanca, Pasa no estaba confundido. No le gustó que su esposa lo conociera como una especie de gris. La chica alegre y ruidosa literalmente conquistó el corazón de Paul, e incluso en el contexto de una esposa siempre anhelante y anhelante. Palabra por palabra, comenzaron a encontrarse. Sin duda, a escondidas de Vera. De hecho, Paul podía ocultar su afición sin dificultad, porque Vera casi no estaba interesada en nada del mundo exterior, toda inmersa en su dolor. La relación entre Paul e Inna, así llamaron a la niña. Y un par de meses después declaró que esperaba un hijo de él. Esta noticia asustó a Pasa hasta la muerte. Pensó que se lo estaba pasando bien con Inna, y aunque la hierba no creciera, pero no fue así. Ante la pálida y muy incierta insinuación de que era posible abortar y vivir en paz, Inna reaccionó con tanta violencia que Pavel no volvió a intentarlo. Se dio cuenta de que este niño aparecería en el mundo independientemente de su propia voluntad. Solo Inna puede resolverlo todo ahora. Además, el amante comenzó a chantajear a Pavlik con todas sus fuerzas. Exigía cada vez más dinero, atención y fuerza, de lo contrario, amenazaba con contárselo a toda su esposa legal. Pavel estaba entre dos fuegos. Vera acaba de salir de su periodo de depresión y ahora vivirían felices para siempre. Y ya era demasiado tarde. Inna abrazó a Paul con fuerza entre sus redes, intentando cada vez que el hombre hiciera lo que ella le decía. Nació un niño llamado Maxim. Pavel vio a su hijo por primera vez rara vez, lo que le dio la esperanza de poder deshacerse de ellos de alguna manera. Además, no se convirtió en padre de un niño e Inna insistió en ello. Pensó que sería mucho más rentable para ella recibir pagos del Estado como madre soltera, complementados con generosas donaciones de su padre, quien no estaba nada contento con el triste hecho. Sin embargo, a medida que el niño crecía, el apetito de su madre también crecía. Necesitaban una casita fuera de la ciudad para que el niño pudiera pasar tiempo al aire libre. Y encontré un lugar para descansar de estar sentado con el hilado, y de hecho, por supuesto, para que el hijo descansara allí. Entonces, Maxim que, según la opinión de su madre, necesitaba ver a su padre con más frecuencia y, por lo tanto, comenzó a exigir que Pavel viniera a verlos todas las semanas, independientemente de sus planes. Entonces, había constantes abralas en el trabajo y las tardes de Pasa.
A veces el hombre llegaba con horror al comprender hacia dónde se dirigía este camino. Inna es una simple chantajista, solo le exigía cada vez más, literalmente vaciando los bolsillos del hombre. Pavel esperó con miedo a que su examante se diera cuenta de que ahora Maximka era lo suficientemente mayor como para tener su propio apartamento en la ciudad. Y el hecho de que tal desarrollo de los acontecimientos es bastante posible, la mujer ya lo ha insinuado varias veces. Sin embargo, Pavel inmediatamente dejó claro que esto era demasiado, que no podría comprarle una casa a un niño y que su esposa nunca se enteraría. Inna, mirándolo con ojos fríos como los de un pez, dijo que entonces sería mejor para ella saberlo todo. Y el dinero para el apartamento aparecerá inmediatamente y Pavlik será más libre, porque no tendrá que mentir. Pasa se dio cuenta de que desaparecía, como dicen, como un pollo en la boca. No importa cuánto lo intentes, él no podrá alejarse del contenido de Maxim ni de comunicarse sobre este tema con su examante. E Inna no rechazará la posibilidad de chantaje. Este es un dorado. Ella escuchó poco sobre ella misma. La joven se dio la orden de no llorar, pero no pudo contenerlo. No esperaba esto de Pavel. No debería haber sido así. Ella confiaba en él. Al parecer, los sentimientos de Verochka se reflejaron en su rostro, porque el hombre pasó a la ofensiva. Bueno, ¿qué se suponía que debía hacer? Bueno, juzga por ti mismo. Era asqueroso mirarte todos los días con cara de amargura. Abortar fue decisión tuya y solo tuya, no mía, ¿sabes? Y yo, como todo hombre, quiero herederos. Pero no te preocupes, no me alejaré de ti. Simplemente Maximka crecerá y eso es todo. Quizás algún día venga de visita, no sin esto. Es bueno que no sea necesario que te lo oculte ahora. Así Inna ya no podrá chantajearme más. Pavel estaba tan inmerso en dulces sueños y recuerdos, que ni siquiera prestó atención al estado de ánimo de su esposa. Vera estaba sentada frente a él, viva o muerta. Ella no quería nada durante mucho tiempo, excepto estar lejos de aquí. ¿Entonces decidió ir ella misma al aborto? Y no fue él quien le aseguró desde el fondo de su corazón que sería mejor. ¿Entonces todo hombre quiere herederos? ¿Y su hijo no sería su heredero? ¿O él personalmente hizo algo malo? Entonces, ¿teníamos que actuar como Inna, como una puta? ¿Y entonces tendría un hijo hermoso, nada peor que Maxim? Vera no podía entender qué era lo que más deseaba ahora. Por un lado, sería bueno que el maravilloso Pavel cayera bajo tierra, preferiblemente junto con su amante y su hijo nacido ilegalmente. Ella quería desaparecer con otro, y esta vez sin retorno. Qué estúpida fue hace unos años cuando se dejó llevar por sus dulces palabras y no menos dulces promesas. No podían tener un futuro después de lo que ella hizo. Abort puso fin a la relación con Pasa. Y si resulta que él personalmente la culpa por haber tomado tal decisión, entonces hace mucho tiempo. ¿Por qué arrastrar la maleta sin asa? Vera se levantó y entró en la habitación sin decirle una palabra a Pavel. ¿Por qué necesitan palabras cuando en lugar de ellas se requiere acción? Sacó una maleta grande del armario y se detuvo en medio de la habitación en sus pensamientos. Pavel, que no dudó en ir a buscarla a la habitación y ahora se mantenía un poco alejado, observaba con interés lo que Vera iba a hacer. ¿Y por qué necesitamos una maleta? ¿Vamos a alguna parte? Vera lo hizo rodar con una mirada tan fría, llena de desprecio, y respondió a su pregunta. No, nosotros no. ¿Vas a hacerlo? Bueno, o yo, como decidamos ahora. No quiero vivir contigo bajo el mismo techo. Y yo mismo tomé esta decisión. Periodo. Pero habrá que dividir el apartamento porque, como comprenderá, se compró en matrimonio. También gané con eso.
Ni siquiera emitió un decreto y el dinero para el apartamento estaba listo. Así que decide quién se va y quién se queda. Los ojos de Paul se iluminaron instantáneamente con odio. No esperaba, comprendió Vera en ese momento, que ella no lloraría y se tiraría al suelo de horror, sino que simplemente exigiría lo que se merece. En su insolencia, Pavel llegó al punto de que decidió que ella debería renunciar a los bienes inmuebles. Y el hombre mismo no tardó en expresar lo que pensaba su esposa, que lo conocía desde hacía muchos años. ¿Cómo puedes? ¿Dónde está vuestra solidaridad femenina? ¿Dónde está tu compasión al final? ¿No entiendes que tengo un hijo? Hijo, ya sabes, y nadie más. Debo proporcionarle alojamiento. Y así no solo Inna piensa darse cuenta, sino yo mismo. Aunque Inna te daría 100 puntos por el foro, porque es madre. Y tú, niñera, solo un lugar vacío. Oh, esa fue una afirmación seria del escándalo. Pavel cambió de opinión. Al darse cuenta de que Vera no podría organizar una escena de celos y lágrimas, comenzó a ser descarado. ¿Entendí correctamente? Vera empezó con mucho cuidado. ¿Qué opinas? ¿Qué debería dejarte la mitad del apartamento a ti y a tu Nagulnis y largarme de aquí solo porque lo deseas tanto con las manos vacías? ¿Solo porque lograste tener un hijo mientras tu esposa aprendía a vivir cada día después del aborto? ¿Bien? ¿No confundí nada? Pavel se inclinó y su expresión se volvió desconcertante. Miran a un interlocutor con retraso mental cuando se dan cuenta de que su potencial es diferente. ¿Por qué tienes las manos vacías? Llévate tus vestidos y platos, por favor. Aunque, están todos. Los electrodomésticos que compré, los podría haber llevado, pero no todos. Los compré en mi departamento, no personalmente para ti. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo debería permanecer en el apartamento. Vera escuchó a Pavel mientras él se divorciaba cada vez más y no entendía qué estaba haciendo aquí. Aunque si ella se va, es posible que algo no se cuente aquí. No, si él la considera mercantil, que lo sea. Hasta el fondo. De modo que no sería una lástima escuchar un epíteto tan inútil en su discurso. Esa noche Vera preparó una gran tabla de lavar para su marido y dijo que esto no podía seguir así. Pero ni siquiera la mitad del apartamento puede ser rico, y ella no le dará nada, ni un solo centímetro. Que compre su parte, o venderán todas las viviendas y todos comprarán lo que puedan pagar. Paul, por supuesto, estaba en contra. Él se opuso rotundamente y le rogó a Vera que lo reconsiderara. Le pidió que lo perdonara, que lo reconciliara, pero se olvidó de la presencia de su hijo, como si fuera una insatisfacción. En cuanto la joven se negó a hacerlo, las amenazas llegaron hasta la entrada. Pavel sabía que su negocio en el banco iba bien y que vendría una nueva generación. Y eso significa que no puede ver una nueva hipoteca como sus propios oídos. Y preguntó, y luego amenazó y exigió. Pero Vera no lo dudó. Sabía que conseguiría lo que quería y simplemente se sentó. En realidad, resultó tal como Vera quería. A Paul no le ayudaron sus torturas y amenazas, porque le exigía cosas imposibles. El hombre no quería comprar la mitad derecha del apartamento y por eso lo vendió todo. Por supuesto, Vera sintió un poco de lástima por esa niñera, que ella misma, con sus propias manos, arregló para sí misma, pero aún así, la mujer sabía, tomó la decisión correcta. Además, por primera vez le proporcionaron una vivienda. Mamá no se negó a aceptarla y todo fue bastante estable con su trabajo. Vera no dudaba que tarde o temprano tomaría el dinero recibido por la venta del apartamento y reforzaría la adquisición de una vivienda independiente. Sí, tal vez sea un apartamento pequeño de una habitación, pero será acogedor y de ese tipo que la propia Vera quiere ver.
Inspirada por las perspectivas que se le habían abierto, la joven se dirigió a la playa para recuperar su estado de ánimo. Amaba el mar y en el ruido de sus olas siempre encontraba calma y alegría. Y qué maravilloso fue para ella dibujar en el terraplén. Apenas los primeros rayos del amanecer tiñeron las aguas azules en todos los tonos posibles de amarillo, rosa, naranja, melocotón y ocre. Vera vivió un par de meses en el mar y allí se crearon esos lienzos que luego mostró ante un público tan amplio en su exposición personal. Vera era apreciada por su creatividad, pero lo más importante en ese momento ni siquiera era eso. Le ofrecieron un contrato serio con la Galería Capitalina. Este ya fue un logro mucho más significativo. Vera trabajó y respiró con todo su corazón, solo porque se creía digna de ello. Ya había sufrido antes, porque ahora acababa de pasar esta página de su vida y seguía adelante con la cabeza levantada con orgullo. Hasta que Vera vino a visitar a su madre a su ciudad natal. En ese momento, ella ya era bastante famosa en los círculos estrechos de fanáticos de los artistas y su trabajo valía mucho. Y según los estándares locales, está en buena forma. Después de la presentación de toallas nuevas, hizo una pequeña manta y, durante la degustación del café local con cardamomo, miró a una figura familiar entre la multitud. Ella no se equivocó. Fue Pavel quien subió al escenario para hablar con ella. Pero la conversación no funcionó. Pavel elogió a Vera por su capacidad para adaptarse y estaba mirando su cuerpo. Contó una breve historia sobre sí mismo. Vive con su madre, apenas habla con su hijo, recuerda todos los días lo bien que les hizo estar juntos, si ella quiere y si, por supuesto, es posible arreglarlo. Pavel no estuvo de acuerdo, porque por otro lado, un hombre alto y elegantemente vestido se acercó a Kiria. Abrazó a la mujer y la besó en la mejilla, y Vera la miró feliz, se disculpó con los presentes y se fue a algún lugar con su novio. ¡Qué pareja tan armoniosa! Están creados el uno para el otro. La delgada figura de Vera, la prisionera, el elegante vestido de la